ahí lo está explicando casi que paso a paso. Bien, en la presentación, entonces por favor me ayudan a cortar hasta dónde fue que llegamos. A ver, habíamos visto esto del el ejercicio, ¿no es cierto? El ejercicio que comparaba el nivel de felicidad en el grupo control, los que recibieron 15 minutos de terapia, los que recibieron 30 minutos, ¿no es cierto? Los datos están así organizados. Hicimos entonces la comprobación de que la nueva, pues, más bien, de que la regresión trabaja con un análisis de varianza, ¿no? La regresión lineal. Entonces aquí, por eso fue que creamos unas variables dummies y hicimos el reemplazo de esas variables dummies, pues como las fórmulas de la regresión lineal, reemplazando pues los valores de las dummies. Y encontramos que definitivamente sí había un ajuste de ese modelo mediante el análisis de varianza y que realmente el grupo que estaba explicando la variable dependiente, es decir, la felicidad, era pues los que estaban expuestos a 30 minutos, ¿no es cierto? Y por ahí calculamos las medias a partir de los coeficientes beta, ¿ok? Los no estandarizados, que fue estas formulitas que hicimos. ¿Llegamos hasta aquí o pasamos esta diapositiva también? No recuerdo si hicimos esta. ¿Llegamos hasta acá? Pase la siguiente, profe, a ver si nosotros la reconocemos. ¿Ve? Entonces, aquí estábamos comparando, digámoslo así, la prueba F para el ajuste general del modelo, y que pues obviamente esas salían a partir de los cálculos por ahí de todas las, los residuales del modelo, los residuales pues de, los residuales como tal y los residuales de la regresión y los residuales totales, que son como aquellas diferencias individuales de cada punto sobre la gran media, de las medias de cada grupo sobre la gran media, todo esto. Y eso nos permitía calcular la sumatoria de cuadrados totales, ¿sí? Creo que llegamos fue como que hasta ahí, ¿no es cierto? Sí, señor, hasta ahí. Sí. Entonces íbamos a calcular esa sumatoria de cuadrados totales, entonces para eso fue que por eso les compartí ese archivito que descarguen de Excel, es el mismo que yo tengo por aquí. Ya lo tengo como organizadito, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? En ese archivo que les compartí ahí en el chat, voy a checar aquí un tricito, vamos a copiar aquí estos datos del grupo control de 15 minutos y 30 minutos. Entonces aquí tenemos los puntajes de felicidad, aquí 3, 2, 1, 1, 4, ¿no es cierto? En el grupo de 15 minutos 5, 2, 4, 2, 3, ¿sí? Y en el grupo de 30 minutos 7, 4, 5, 3, 6. ¿Ok? Se pudieron abrir ese archivito de Excel, ¿no es cierto? Sí, profe, sí abre. Gracias. Perfectamente, muchas gracias. A usted, muy gentil por confirmar. Entonces, así, con ese archivito se podría hacer la tarea incluso, ¿sí? Otra forma de realizar la tarea, que hay muchas formas de realizar esa tareita. Entonces, fíjese que ahí yo ya he pasado como el paso a paso, ¿sí? Vamos a estar alternando ahí el paso a paso con eso. Entonces, ¿qué tenemos aquí? La fórmula de cómo calcular la sumatoria de cuadrados totales, ¿no es cierto? Entonces, se supone que aquí hay que hacer la sumatoria de cada dato menos la gran media, y eso elevarlo al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿cómo podríamos calcular de pronto pues esa gran media? Entonces, en el Excel pues está más o menos ahí, digámoslo, paso a paso. Por ejemplo, aquí vamos a calcular primero las medias de cada grupo. Vamos a ampliar esto. Entonces, por acá, aquí, en B7 vamos a calcular las medias. Entonces, aquí sencillamente colocamos el promedio de estos datos y ahí tendríamos el promedio de la felicidad para el grupo control, ¿sí? Y si arrastramos, pues calculamos ahí el promedio para los otros. Entonces, fíjese que coinciden los mismos valores con los que ya habíamos calculado en la regresión lineal, ¿cierto? En los 2, el 3, 2, en el 5, que eran con las ecuaciones que habíamos hecho hace 8 días, ¿sí? Ahora, las desviaciones estándar. Entonces, las desviaciones estándar aquí es un desves.m, que es de muestra, ¿no? Entonces, calculamos aquí la desviación de este grupo, ¿sí? Grupo control. Buscámoslo por ahí como 2 decimales para que no nos ponga tantos numeritos. Creo que es por acá, sí. Aquí a 2 decimales, ¿ok? Y este dato pues lo arrastramos aquí para calcularlo en los otros grupitos. Y la varianza pues es elevar ese número al cuadrado, ¿no es cierto? La varianza es elevar esto al cuadrado o igual var también si usted quiere calcularla de esa forma. Entonces así calculamos las varianzas. Bien. Ahora la gran media es la media de todo, ¿sí? ¿Qué es la media de todo? Es decir, la media de todos los datos. Digamos así que la gran media, voy a calcularla aquí, es colocar el promedio de todos estos datos, ¿sí? De todos estos datos. Velos. Calcular el promedio de todos esos datos, perdón que me brinque tanto, vamos a reducir por acá el número de decimales, 347 nos da la media de la felicidad de todos los grupos, ¿listo? Y la misma metodología para calcular la desviación estándar de todos los datos y la varianza de todos los datos. Bien, entonces calculamos por acá la desviación, desves.m, ¿sí? De todos los datos, nos da 1,77, por acá si lo reducimos de decimales, ¿sí? Y la varianza de todos los datos, que es elevar la desviación estándar al cuadrado. ¿Listo? Bueno, quitemos aquí tantos decimales, que no nos oculte más bien. Y tenemos que es igual a 3,12. Perfecto. Entonces ya hemos calculado por acá todos esos valores, ¿sí? Vamos a agrandar un poquitico, ¿sí? Entonces, podemos calcular también los grados de libertad. Los grados de libertad de la regresión es K menos 1, o sea, K que es el número de grupos que hay. En este caso, K pues es igual al número de grupos que hay. Entonces, que yo quisiera contar los grupos, contara, ¿sí? Contara de todo esto, que son 3 menos 1, ¿cierto? Entonces, 3 menos 1 es 2. Los grados de libertad de la regresión van a ser 2. Los grados de libertad del residuo es que me cuente todos los datos, en este caso son 5, 10, 15 datos, menos el número de tratamientos que tenemos. Lo que quisiera hacer con fórmula sería que me cuente todos estos datos, ¿no es cierto? Y me le reste el número de tratamientos que hay.
¿sí? Contar menos contar sería como la fórmula ahí. ¿Ok? En Excel, 15 menos 2, porque 15 es el n, el k en este caso es el número de grupos que tenemos, 15 menos 3, perdón, ¿sí? Por eso nos da aquí 12. Y grados de libertad totales, pues 15 menos 1, ¿ok? Entonces tendríamos aquí que es el contar de todos los datos, que ya sabemos que son 15, ¿cierto? Menos 1. Entonces ahí tendríamos calculado los grados de libertad. Bien, una vez hecho eso, voy a pasarme aquí a la presentación nuevamente, ¿sí? Fíjese que aquí está para calcular la sumatoria de cuadrados totales, que también se podría calcular, o bueno, a partir del despeje de esta fórmula. ¿Por qué? Porque es que la varianza tiene en su numerador la sumatoria de cuadrados totales, ¿sí? Entonces, con esa fórmula, cuando ustedes vieron la varianza, pues en el primer semestre, ese numerador que es la sumatoria de cuadrados totales, que son prácticamente las diferencias individuales menos la gran media, todo eso le va al cuadrado y se suman todas, ¿sí? Entonces, eso es la sumatoria de cuadrados, ¿sí? Entonces, yo podría despejar de esa fórmula aquí y podríamos estar calculando esa sumatoria de cuadrados, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque conocemos la varianza y conocemos, en este caso, pues, los grados de libertad, ¿sí? Estos grados de libertad. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Pues aquí en el ejercicio, ¿sí? Para eso tendríamos que ir, no recuerdo si eso está aquí más adelante. Sí, creo que está aquí más adelante. Permítanme un segundo. Suma de cuadrados, sí. Entonces tendríamos que seguir este paso a paso, ¿sí? Entonces, para hacer este paso a paso, tendríamos que primero calcular las diferencias entre cada media y la gran media, elevar al cuadrado cada una de esas diferencias, multiplicar cada resultado por el número de participantes dentro de ese grupo y sumar los valores de cada grupo juntos. Este paso a paso que está aquí en esta diapositiva es el que he pasado aquí, ¿sí? En este Excel. Entonces, primero me dice que calcule las diferencias entre cada media y la gran media, ¿sí? Entre cada media y la gran media. Entonces, por eso pongo aquí el grupo control de 15 minutos y 30 minutos. Entonces, vamos a calcular las diferencias aquí. Primero, entre cada media, ¿no es cierto? Menos la gran media, que sería esta. Esta la podría fijar incluso para poderla copiar. ¿Se da cuenta? Es el primer paso que me dice, ¿sí? Calcule las diferencias entre cada media y la gran media. Entonces, primero voy con la del grupo control. La media del grupo control menos la gran media. Y la voy a poner ahí. ¿Listo? La estoy fijando, la gran media, porque ahorita vamos a copiar a 15 y 30 minutos y la idea es que, digámoslo así, pues no me cambia ahí la gran media. Me puede cambiar la media de cada grupo, pero no la gran media. Entonces me da menos 1,27. Si lo arrastramos, ya calculamos las otras diferencias de media con la gran media. ¿Listo? Vamos bien, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, profe, vamos bien. Listo, Sí, muchas gracias. Bueno, ahora me dice que hay que elevar al cuadrado cada una de esas diferencias. Entonces, para elevar al cuadrado aquí, lo que vamos a hacer es sencillamente cogemos en igual, cogemos este dato, lo elevamos al cuadrado con este gorrito, ¿se acuerdan? Este gorrito le elevamos al cuadrado y ya. O sea, ya estamos elevando al cuadrado. Pero que me sacó muchos decimales, entonces vamos a restarle por acá el número de decimales, ¿sí? Que me muestre solo 2. Listo. Y entonces eso lo arrastramos. Y ya hemos calculado los cuadrados de estas diferencias de medias. Bien. Entonces el siguiente paso me dice que multiplique cada resultado por el número de participantes dentro de ese grupo, ¿sí? Multiplique. ¿Sí? En este caso, pues vamos a obtener el valor anterior, en este caso para el grupo control sería 1,6, por el número de integrantes de ese grupo, que en este caso son 5. ¿Listo? Bueno, para hacer esa, vamos a colocar acá igual, ponemos el número anterior, ¿no es cierto?, que tenemos ahí, y lo vamos a multiplicar por los datos que hay en cada, pues en ese grupo, en este caso pues es este grupo, ¿sí? Sería así como la formulita. Ah, bueno, falta cerrar otro paréntesis. ¿Ok? Entonces, no, creo que me sobra un paréntesis, ¿no es cierto? ¿O me hace falta un paréntesis? No, sí me hace falta un paréntesis aquí. Entonces me da 8,02, ¿cierto? Vamos a dejarlo por acá con menos decimales. Hay tantos aquí. Y creo que si la copio ya me calcularía las otras. Sí, porque vea, me está reemplazando aquí bien y aquí también. Listo. Entonces ya tendríamos calculado la multiplicación de cada resultado por el número de participantes, ¿no es cierto? Y aquí ya podríamos sumar cada uno de estos resultados y esta sería la sumatoria de cuadrados del modelo. ¿Sí? Sumar estos tres resultados. Vamos a decirle aquí igual una suma de estos tres, ¿cierto? Y eso nos da 20,13. ¿Correcto? Ya tenemos esa sumatoria de cuadrados del modelo ahí. 20,13. Aquí en las diapositivas, si yo me devuelvo, fíjese que ya tengo el 20,13, aquí se calculó pues el 43,34, pero ya llegamos a este, ¿Cómo vamos a llegar a este? Entonces por eso, aquí pusimos lo siguiente. ¿Cómo calculamos la sumatoria de cuadrados total? Entonces ahí está la misma fórmula, el despeje que tenemos, ¿no es cierto? Y por acá, pues la fórmula como tal, ¿sí? Para calcular esa sumatoria de cuadrados totales. Entonces, para calcularla nos dice ahí que tenemos que coger, bueno, resaltemos sumatoria de cuadrados del modelo, la primera sumatoria de cuadrados. Ahora vamos a calcular aquí esta sumatoria de cuadrados totales, que es esta, ¿cierto? Es esta misma que estamos mostrando acá. Entonces, esta sumatoria de cuadrados totales, vamos a coger la varianza, ¿no es cierto? La varianza, y la vamos a multiplicar por
n-1, es decir, todo el conteo de datos en 215 menos 1. ¿Perfecto? Entonces, para hacer eso, vamos a hacer lo siguiente. Aquí generamos un igual. Este igual, vamos a colocar la varianza. Esta varianza es de todo, entonces la varianza la tenemos por aquí, mírela. Esta sería la varianza 3,12, que multiplica a el contar de todos los datos por acá. El contar de todos los datos debe ser todos estos datos, que ya sabemos que es 15. ¿Sí? Pero a eso hay que restarle 1, que es lo que nos dice aquí la formulita. Y esto le cerramos paréntesis. Entonces, ese sería el cálculo para la sumatoria de cuadrados totales, que nos da el 43,73 que teníamos aquí. ¿Dónde se me perdió la diapositiva? Aquí en la diapositiva, bueno, aquí está aproximado 74. ¿Listo? Bueno, aquí es la explicación de cómo se hacen las sumatorias de cuadrados totales, de residuo, de las medias, ¿cierto? Este gráfico se puede hacer en CPCS. Hay gráfico de dispersión y se pone por colores por los grupos control 15 minutos y 30 minutos. ¿Bien? Y ahí, bueno, aquí está el paso a paso que ya hicimos. Entonces ya calculamos las sumatorias de cuadrados del modelo, ¿no es cierto? Y la sumatoria de cuadrados totales. Nos faltaría calcular la sumatoria de cuadrados del residuo. ¿Sí? Si usted ya tiene dos, pues entonces pues despeja la fórmula y calcula esta fórmula y calcula pues ya la sumatoria de cuadrados del residuo. Que fueron los dos valores que ya nosotros hemos hallado. ¿Sí? En este caso me dice que es 2361. Miremosla por acá. En el ejercicio. En el ejercicio aquí está, mira. Ahí está. Entonces vamos a calcularla aquí. Entonces, la sumatoria de cuadrados del residuo va a ser igual a. Entonces la sumatoria de cuadrados totales, que es este, ¿no es cierto? Menos la sumatoria de cuadrados de modelos que la tenemos acá. ¿Sí? Y eso nos da los 23,6 que teníamos allá en la presentación. ¿Sí? Bueno, aquí estaba 23,61, a ver por qué me quedó. Bueno, ahí seguramente aquí aproximé sin reducir los números de decimales. Bueno, ya con eso podríamos calcular las medias cuadráticas. ¿Sí? Entonces la sumatoria de cuadrados del modelo nos indica la variación total que el modelo explica. La sumatoria de cuadrados del residuo nos indica la variación total debido a factores no tenidos en cuenta ahí. Y para calcular esas medias cuadráticas, cogemos son las sumatorias de cuadrados del modelo, las sumatorias de cuadrados del residuo y los dividimos por los grados de libertad, tanto del modelo como del residuo, respectivamente. Entonces, aquí se hace, por ejemplo, con el 20,135 dividido 2 y el 23,6 dividido 12. Entonces, es lo que está también aquí en el Excel. Aquí están las medias cuadráticas. Entonces, primero aquí está la media cuadrática del residuo. Entonces, esta media cuadrática del residuo va a ser igual a la sumatoria de cuadrados del residuo, que es la que tenemos aquí, dividido, ¿no es cierto?, los grados de libertad del residuo, que son estos. Bien. Entonces, aquí nos da 1,96. Bueno, 1,97. Las del modelo, entonces aquí tenemos la media cuadrática, si podemos llamarla así, es que yo la coloqué aquí, media cuadrática del modelo. Aquí es media cuadrática del residuo. ¿Okay? En la media cuadrática del modelo colocamos el igual sumatoria de cuadrados del modelo, ¿no es cierto? Sumatoria de cuadrados del modelo que la tenemos acá, ¿no es cierto? Dividido los grados de libertad del modelo. Entonces los grados de libertad del modelo son estos, o de la regresión. ¿Okay? Entonces ahí nos da este 10,07, ¿cierto? Y si nos pasamos a la presentación, ¿sí? Si son esas las divisiones, entonces tenemos el 10,06 o 0,7, bueno, por aproximación, y el 1,96. Entonces ya con eso podemos calcular el estadístico F. El estadístico F nos habla de esa relación entre la variación explicada del modelo y la atribuible a otros factores no tenidos en cuenta. Entonces tenemos que escoger esas dos medias cuadráticas que acabamos de hallar, la del modelo y la del residuo, dividirlas y con eso obtendríamos el estadístico F. ¿Sí? Entonces vamos a ver, aquí ya tenemos para la prueba F. Esa prueba F con los siguientes grados de libertad, que en este caso pues es de 2 y 12, ¿no es cierto? Entonces 2 raya 12 es igual a, se lo vamos a colocar acá, igual. Entonces, la media cuadrática del modelo, que en este caso es este 10,07, dividido la media cuadrática del residuo, que es este 1,97. Bueno, entonces, hecho así, nos da 5,12 por aquí aproximado, ¿cierto? 5,12. Entonces, con esto ya podríamos calcular el valor P, ¿sí? Entonces, P igual a. Entonces, les había dicho hace 8 días, por ahí algunos que me preguntaron que esto es dist F con la derecha, ¿no es cierto? Grados de X, que es 5,12, perdón, punto y coma, grados de libertad, en este caso son 2, es decir, estos dos, ¿no es cierto? Y grados de libertad en el denominador, que son estos 12, ¿sí? Entonces los tendríamos de esta forma, para calcular el valor P, ¿ok? Aquí. Y esto nos daría, entonces, un valor P de 0,0247. Entonces, con este valor P, por supuesto que se encontraron diferencias significativas en las medias de la felicidad entre el grupo control, grupo 15 minutos, grupo 30 minutos. Entonces vea que aquí desarrollamos una nova en Excel, con una metodología un poquito más sintética, para no demorarnos tanto calculando las desviaciones individuales, elevando la cuadra, pero pues también se podría realizar por esa forma, digámoslo así, que esa fórmula un poquito más larga es la que yo explico por allá cuando vemos regresiones, ¿sí? Se hace así un poquito más largo, que toca un poquito más sintético. Sería este el mecanismo para hallar si hay diferencias o no hay diferencia entre varias medias de más de dos grupos. Entonces 5,12, y ya sabemos que ese 5,12 es significativo. Bueno, pero aquí no nos dice, obviamente, si
tenemos o no diferencia entre cuáles grupos. Es un camino era pues ahí por el lado de la regresión, otro camino sería pues con las pruebas post-hoc. Pero bueno, antes de eso vamos a ver cuáles son los supuestos a comparar medias. Bueno, si usted lo hace en SPSS, claro que los datos no los tengo en SPSS. Ya lo habíamos hecho en SPSS, este mismo ejercicio, pero con regresión, ¿no es cierto? No sé si los tengo por acá. Yo les había compartido esos datos, ¿no es cierto? El problema es que no, creo que es uno de estos. ¿Es Popis contraste o Popis domi? Debe ser Popis contraste. A ver, compartir. Personas del área andina, por acá, aplicar, copiar vínculo y se los voy a pegar por acá. Entonces cuéntenme si ese lo pueden abrir y yo voy y lo busco también por acá en mis data. Popis contraste, venga a ver si es ese. Vamos a abrirlo. A ver si me lo abrió. Por acá, no lo abrió, fue por acá. Ah, solo que aquí está con, bueno, no importa. Aquí está con las dummies, pero no importa. Entonces son los mismos datos de felicidad, solo que para hacer el ANOVA deben estar organizados de esta forma. Es decir, en SPSS. Sí, grupo control, la felicidad, grupo de 15 minutos, grupo de 30 minutos y pues esto debe tener código, ¿no es cierto? Entonces ahí está codificado. Entonces vamos a evaluar los niveles de felicidad mediante una ANOVA aquí. Vamos a hacer, analizar, ¿no es cierto? Comparar medias, ¿dónde está eso de comparar medias y proporciones? Y por acá encontramos el ANOVA de un factor. Al hacer clic ahí en ANOVA de un factor, vamos a lista de dependientes, pasar la felicidad. En factor vamos a pasar, ¿cómo se llama la? Creo que es esta dosis, ¿no es cierto? Sí, vea, dosis. Entonces aquí un factor. ¿Listo? Dejémoslo así nomás. Sí, vamos a bajarlo así nomás. Voy a decirle aceptar. Y entonces fíjese que aquí están todos los valores de la suma de cuadrados que acabamos de hallar. Entonces la del modelo 20,13, dentro del grupo 23, la total 43, los grados de libertad 2, 12, 14, las medias cuadráticas que acabamos de hallar, el estadístico F y el valor de significancia. ¿Sí? Entonces esa tabla de nuevo pues ya la pudimos ahí calcular en Excel. Y aquí lógicamente me está diciendo que hay diferencias estadísticamente significativas. Luz por ahí me compartió, ¿no pudieron descargar esa data? Profe, así sale que la carpeta estaba vacía. ¿Nadie pudo descargar esa data? Oye, extraño. Vamos a mirar otra vez qué pasó. Popis contras. Un copiado, pero está bien aquí. A ver, yo le doy aquí descargar a ver qué pasa. Tú le das, o sea, ni siquiera te sale descargar. No, Vamos a ver otra vez. Compartir. Profe, yo la trabajé con una que usted nos había compartido anterior de la carpetica y sí abre. Sí, la anterior que es Popis Dummy. Pero creo que ahí está No, organizado el vínculo. Pero ahí debería dejarles descargar esta. Sí. Popis contraste. Bueno, que también está Popis.saf. Debería también esa, debería dejarles trabajar. Venga, Popis.saf. Le tengo por acá, sí. Vamos a mirar esa. Ah, sí, esa es mejor. Popis.saf. No si es un problema en ese archivo, o sea que en esta también. Compartir. Por acá, función del área. esa ya, profe, muchas gracias. ¿Esa sí ya les dejó? Esa sí, muchas gracias. Vale, listo. En un caso, pupis.sap también está ahí disponible. Bueno, entonces, vamos entonces a evaluar los supuestos de un análisis de varianza. Normalidad entre grupos. Pues aquí tenemos poquitos datos, ¿no es cierto? Pues, seguramente para que no cumplamos esa normalidad. Hay algunos autores que dicen que no, que la ANOVA pues, es robusto para no cumplimiento de la normalidad, pero definitivamente sería mejor pues emplear la prueba no paramétrica. En este caso, pues el Kruskal-Wallis. El otro supuesto que debe cumplir la ANOVA es la homogeneidad de varianzas. No lo hemos evaluado. Entonces, la homogeneidad de varianzas se hace mediante la prueba de Levene. La prueba de Levene va a decir si las varianzas son homogéneas o si son heterogéneas. En el caso de que las varianzas sean heterogéneas, tenemos que irnos por alguna prueba robusta de ANOVA. Las pruebas de robustas de ANOVA que dispone SPSS son esas dos, la de Brown-Forsyth o el F de Walsh. Y por lo tanto, no hay que reportar el valor de significancia de la ANOVA, sino uno de estos dos valores de significancias. Luego, hay que evaluar el supuesto de independencia, es decir, el puntaje de felicidad, por ejemplo, para este caso, sea independiente entre los tres grupos, es decir, un puntaje no podría estar compartido entre un sujeto en los otros grupos, ¿no? Entonces, sujetos independientes en cada grupo, y que obviamente estos pues, no tengan algún tipo de correlación. Alternativas, entonces, ampliar el tamaño de la muestra o optar por su contrapartida no paramétrica en el caso de violación de alguno de estos supuestos, que es Kruskal-Wallis. Bueno, también tenemos los contrastes planeados, es decir, si tenemos previamente que evaluar X hipótesis, por ejemplo, solamente quiero comparar el nivel de felicidad de grupos control con los otros demás, pues para eso podríamos utilizar contrastes planeados. Entonces, esos contrastes se hacen en base a las variables DUMI que genera SPSS a partir de esos datos. Entonces, esos contrastes se pueden hacer mediante pruebas T, porque serían comparaciones bivariadas, pero hay que penalizar ese valor P, ¿sí? Porque si no van a inflar el error tipo 1, ¿sí? Hay otros contrastes en que no se hacen todas esas comparaciones precisamente para no inflar ese valor P. Y entonces tenemos dos alternativas ahí. Están los contrastes planeados o las pruebas post-hoc. Realmente casi que la gente no hace los primeros, ¿sí? Aunque pronto en algunas circunstancias sí podría caber muy bien este tipo de contrastes. La gente por lo general termina haciendo más son las pruebas post-hoc porque a veces no sabe cómo hacer ese tipo de comparaciones planeadas. Pero hablemos un poquito de esos contrastes planeados. Entonces, un contraste planeado puede ser que usted tiene un grupo de control y generalmente ese es comparado con cualquier otro grupo, ¿sí? O cada contraste debe comparar solo bloques de A2, ¿sí? O también tenemos alternativa de que una vez que ha seleccionado un grupo, un contraste, este no lo podemos repetir en el otro contraste. Entonces, un ejemplo de eso sería lo siguiente. Tenemos estos tres grupos. El primer contraste sería el grupo control y todos los demás.
Es decir, grupo control versus los grupos que recibieron la terapia. Y en el segundo contraste, los grupos que recibieron la terapia, ¿sí? Pero también hay otras formas de hacer contrastes planeados. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos para 4 grupos, ¿no es cierto? Entonces, para 4 grupos, porque son 3 grupos experimentales y grupo control, entonces el primer contraste sería el grupo control y los experimentales, los que se hicieron intervención. El segundo contraste, los 2 primeros grupos experimentales y el tercer grupo. El tercer contraste, el grupo experimental 1 versus el grupo experimental 2. De pronto hay situaciones en que usted requiere hacer este tipo de contrastes. Entonces, SPSS dispone, digamos así, de estos órdenes. Entonces, ¿dónde están? Pues están en una acción que dicen contrastes. Entonces, en los contrastes hay uno que es desviación. Entonces, en desviación compara todos los grupos, menos el primero. Entonces, por eso, si tenemos 3 grupos, el 2 contra los demás, el 3 contra los demás. Y en el caso de 4 grupos, el 2 versus los demás, el 3 contra los demás y el 4 contra los demás. Y en eso de todos los demás está incluido el grupo número 1. También tenemos el contraste por último, entonces este podría ser más común y se parece un poquito al que estábamos mostrando, que no es lo que es otro tipo de contraste. El 1 versus todos los demás, el 2 versus todos los demás. Y así sucesivamente tenemos más grupos. Está el contraste simple, que compara el 1 contra el 2 y luego el 1 contra el 3. ¿Sí? Está el simple por el último, entonces el 1 contra el 3, el 2 contra el 3, ¿no es cierto? Entonces todos se están comparando versus el último. Está el repetido, que este sí es como más parecido, creo que el que tenemos. El 1 contra el 2 y el 2 contra el 3. Sí, es como muy parecido al que tenemos del ejemplo de la terapia con cachorros. El Helmer, no, es este, velo. El 1 versus todos los demás. Y luego el 2 contra el 3. Es este, el Helmer, mentiras. No, era parecido repetido, pero no, se ajusta más el Helmer. 1 versus todos los demás, 2 versus el 3 y el 4, ¿no es cierto? Y el 3 versus el 4. En el caso de que despusiéramos de 4 grupos. Y está el de diferencia Helmer reverso, que compara, es en este caso el último versus los otros, y luego los otros se comparan. Para el caso de 3 grupos y de 4 grupos. Digamos que así que esos son los que tienen ya planeados SPSS. Pero también tiene otras opciones, que son los contrastes por polinomios. Dime, Oscar. Omar, Omar, perdón. ¿por qué Helmer no tiene en cuenta la última categoría? La tiene en cuenta, pero en el que es reverso, ¿no es cierto? En el que es reverso, primero compara la última categoría versus todos los demás. En el que es directo, digámoslo así, ahí sí coges el primero versus todos los demás, ¿sí? Entonces, estos dos últimos, uno es como el contrario del otro. Ok. Entonces, recuerden que en ninguno de estos contrastes planeados se hace todos contra todos. El todos contra todos, digámoslo así, se hace en los post-hoc, ¿sí? Entonces, a veces como la gente no tiene de pronto muy claro esos contrastes planeados, pues termina siendo el post-hoc. Pero a veces pueden haber circunstancias en X áreas en que sí un contraste de estos planeados puede casar muy bien a las hipótesis que usted esté planteando en el estudio. Entonces, esto pues como que no es muy fácil a veces de encontrar, pero entonces aquí ya está como explicado. Cada una de estas y bajo esa lógica usted podría extrapolar para 5, para 6 grupos, bueno, que no sería tan recomendable tener tantos grupos porque los contrastes se vuelven de pronto como pues muy tediosos también. También está la posibilidad de los contrastes por polinomios. Entonces, los contrastes polinomios es por lo que si vemos que las diferencias entre cada grupo pueden seguir tendencias lineales, tendencias cuadráticas, cúbicas o cuárticas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podríamos hablar de que, digamos que para el ejemplo que tenemos, puede ser que sea una tendencia cuártica? ¿Por qué? Porque puede ser que para el grupo número 1, para el grupo control, se tengan X niveles de felicidad. Si la terapia con cachorros de 15 minutos puede ser que quede con más bajos niveles de felicidad, porque fue muy poquito tiempo, entonces como que al cabo de terminar se le pudo afectar más el puntaje de felicidad. Pero si se le dejó 30 minutos de felicidad, entonces ahí sí ya quedó satisfecho. Puede ser. O puede ser más bien una cúbica, que entonces el grupo control tiene, número 1, X niveles de felicidad acá. Tuvo terapia 15 minutos y se le mejoró la felicidad con los cachorros. Pero si ya le dieron 30 minutos ya fue demasiado, entonces se le volvió a afectar el nivel de felicidad. Entonces, ¿eso cómo se sabe? Pues obviamente también de acuerdo al antecedente que haya sobre el estudio ahí de exposición de terapia con cachorros para la felicidad. Entonces, si se sospecha de una de esas tendencias, pues entonces se hace un contraste de tipo polinomio. ¿Ok? O puede ser cuadrático, bueno, no sé. Entonces, estos contrastes por polinomios tienen reglas, ¿sí? La regla número 1 es que hay que elegir contrastes sensatos de acuerdo a lo que yo les estaba diciendo, lo que se sepa de la literatura. La regla número 2 es que asignar pesos positivos por un lado y pesos negativos por el otro. Ya vamos a ver cómo sería eso. Luego hay que sumar esos pesos y siempre debe dar el resultado 0, ¿sí? Si un grupo no está involucrado en un contraste, ese peso se le va a asignar un peso de 0 y lo va a eliminar del contraste, ¿sí? Los pesos deben ser equivalentes en los contrastes que se van a efectuar, pues para que se tengan en cuenta. Un ejemplo de estas reglas, para el ejemplo que hemos venido desarrollando de cachorros, lo tendríamos aquí. Entonces, por ejemplo, en grupo tenemos por los grupos. Entonces, un primer contraste que yo quisiera hacer sería el grupo control, le asignamos el -2, y el contraste sería el grupo de 15 minutos 1, el grupo de 30 minutos 1. Eso quiere decir que sería aquí enfrentar el grupo control versus el grupo de 15 y 30 minutos a la vez. Entonces, aquí sería, y la suma de esto pues da 0. Entonces, aquí tendría en cuenta los 3 grupos, solo que sería control versus ambos grupos de intervención. Un segundo contraste sería lo siguiente. Aquí estamos sacando 0. Si yo le pongo 0 al grupo control, lo sacamos de los contrastes. Le ponemos -1 y 1 a 15 y 30 minutos. En este caso, solamente estaríamos comparando el grupo de 15 y el grupo de 30. Control no entra. Y en el último contraste, pues fíjese que es como el mismo caso. Sacamos, bueno, aquí, perdón, este es ya como la sumatoria de todo esto, ¿cierto? -2 por 0 da 0, 1 por -1 -1, 1 por 1 1, ¿cierto? Pues en otras palabras es el último contraste, el de 15 y el de 30 minutos. Bien. ¿Cómo se hace? ¿Cómo es la lógica de los post-hoc? ¿Sí? La lógica de los post-hocs es que hay muchos caminos para controlar el error tipo 1. ¿Sí? El más conservador contraste post-hoc es el Bonferroni. ¿Por qué? Porque él hace todos los contrastes, habidos y por haber, divide el número
de contrastes, digámoslo así, más bien divide el valor P por el número de comparaciones que haya tenido que hacerse, y ese nuevo valor P es el que va a penalizar, el que va a ser determinante para decidir si se encuentran diferencias significativas o no, ¿sí? Solo que como es tan conservador, pues no siempre se aplica para todas las situaciones. Ese PCS es muy robusto en los contrastes post-hoc, incluso, por ejemplo, superior a Stata. No sé que una de las pocas cosas que uno puede decir que ese PCS es superior a Stata es en los procedimientos post-hoc, porque es que en Stata uno nomás encuentra 3 post-hoc, no me acuerdo cuáles, me imagino que es Bonferroni, Chefé y Tukey, creo que son esos 3. Pero aquí no, ese PCS sí tiene altísimos, entonces cuando hay muchas opciones la gente tiende a perderse. Entonces aquí vamos a dar algunas reglas, ¿sí? Esos procedimientos post-hoc, la idea es que controlen el error tipo 1 o el error tipo 2, entonces cuando hablamos del error tipo 2 estamos hablando de la potencia estadística, y hay post-hocs que son, digámoslo así, más enfocados hacia pruebas robustas, como tal. ¿Sí? Entonces, vamos a nombrar algunos. Está el LSD. LSD es la diferencia mínima detectable, significa LSD. Entonces, el problema de este tipo de contraste es que no controla el error tipo 1. Es decir, este contraste post-hoc hace prueba T, hace puras comparaciones bivariadas, pero entonces infla el error. Entonces, como que no se acostumbra. Si usted encuentra un artículo que reporta un post-hoc con LSD, pues entonces ya tendría que hacer lectura crítica del artículo y decir, ojo, que ahí el error está inflado, porque lo hicieron con LSD. ¿Sí? Está este otro que es SNK, que es también muy liberal y poco control en general. Cada uno tiene una metodología muy específica, no nos vamos a entrar matemáticamente a explicarla. Igual es muy difícil encontrarla. Y pronto en el referente están explicados algunos. Y digo algunos porque, pues, imagínense explicar 18 procedimientos por hop. Sería pues muy dispendioso. Bonferroni es muy bueno, es el más conservador, es el más estricto, pero es bueno cuando tenemos que hacer poquitas comparaciones. Tukey es bueno cuando hay muchas comparaciones, muchos grupos, en otras palabras. Tukey es mejor que otros contrastes como el de Dunn y el de Chefé. ¿Sí? Entonces ahí ya vamos a entrar como a diferenciar y a elegir unos por encima de otros contrastes, porque recuerden, hay 18. Entonces aquí estamos hablando de muchos. El de Ryan, el de Enion, el de Gabriel, el de Wells-Cook, que en otras palabras se llaman de RecWQ, son buenos para controlar el poder o la potencia estadística, también son buenos para controlar el error tipo 1, pero se recomiendan para cuando los grupos tienen la misma cantidad de sujetos. ¿Sí? Ahí también podríamos hablar que Bonferroni también es una buena opción, siempre y cuando sean pocos grupos, pocas comparaciones. ¿Sí? Tenemos otros contrastes que se llaman el de Hochberg o GT2 y el procedimiento por pares de Gabriel, que son buenos para cuando los grupos no son balanceados. Es decir, un grupo tiene 10 sujetos, el otro 5, el otro 7. Entonces, cuando hay grupos que difieren en su tamaño de muestra, podríamos estar optando por este tipo de procedimientos. ¿Sí? También está T2, Dunet, T3, Kent-Howell y Dunet C, cuando también los tamaños de muestra difieren, es decir, grupos no balanceados, pero no se cumple el supuesto de homogeneidad. Es decir, estas ya serían pruebas post-hoc robustas, porque no cumplimos el supuesto de homogeneidad de varianza. Entonces, serían las recomendaciones a realizar alguno de ellos. Bien. Entonces, aquí hay otras reglas generales para seleccionar esos procedimientos post-hoc. Entonces, muestras iguales, varianzas similares. Usted puede escoger REC, WQ o Tukey, ¿no es cierto? Muestras ligeramente diferentes, coja Gabriel. Muestras muy diferentes, Hochberg o GT2. Varianzas heterogéneas y tamaños de muestra incluso también pueden ser diferentes. Y son muy diferentes, pues hay un T2 también en varianzas heterogéneas, o puedes escoger también el Games-Howell. ¿Listo? Esas son como reglas generales para los contrastes post-hoc. Miremos entonces la aplicación en SPSS de los contrastes planeados. Y ahorita miramos también de algunos procedimientos post-hoc. Entonces, con la variable, con esos datos que les acabé de pasar, vamos a pasar la felicidad y vamos a pasar la dosis a factor. Esto ya lo hicimos. Pero nos vamos a ir a la pestaña de contrastes, ¿no es cierto? Y en contrastes vamos a escoger el polinómico cuadrático, fíjense, y vamos a planearlos como dice aquí la diapositiva. Entonces, si yo me paso nuevamente, no, este no es, ¿dónde es? Este, ¿no es cierto? Bueno, yo cogí el otro, pero también sirve. Entonces, voy a repetir el ANOVA de un factor, ¿sí? Que teníamos ahí, y vamos a contrastes. Y en contrastes, por acá, vamos a escoger polinómico. Entonces, ojo que no es lineal, sino vamos a escoger el cuadrático. Entonces, el cuadrático, si ustedes recordarán en la diapositiva, va a seguir. A ver, ¿dónde está el cuadrático? Cuadrático viene... Uy, ¿dónde lo tengo? Uy, me lo pasé. Me lo pasé y no miré dónde estaba. ¿Dónde está el contraste? Oiga, ya se me olvidó en qué diapositiva lo tenía. Espérase a ver aquí, organizo. Se ve qué forma. Los trabajos de tareas. Se me perdió. Entonces, míralo, no sé por qué me lo comí. El cuadrático es aquí, supuestamente puede tener esta tendencia, es decir, grupo control tienen X nivel de felicidad. Si la terapia es de 15 minutos aumenta la felicidad, pero seguramente aumenta más en los 30, ¿no es cierto? Entonces, está suponiendo esta tendencia los investigadores. Entonces, por eso aquí es cuadrático. Y dijimos que en el cuadrático, el primer contraste iba a ser, vamos a hacer estos, ¿no es cierto? Menos 2 y vamos a asignar estos, ¿ok? Entonces, vamos a ir por acá, ¿no es cierto? Es por acá, entonces, el primer contraste es el que vamos a hacer acá. Entonces, aquí vamos a poner menos 2, añadir, ¿no es cierto? Dijimos que una era, luego el otro era 1, añadir, y luego el otro era 1, ¿no es cierto? Añadir. Ese es el primer contraste. Entonces, recuerden que la suma debe dar 0, ¿cierto? La suma debe dar 0. Entonces, voy a pasarme en la diapositiva donde estábamos, que ese es el primer contraste, ¿verdad? Menos 2, 1, 1, y la suma debe dar 0. Siguiente contraste, entonces, vamos a darle ahí en bloque, entonces debe corresponder a esta tendencia. Entonces, vamos ahí, nuevamente. Vamos a darle aquí, siguiente, y entonces, al primer grupo lo sacamos, por eso le ponemos 0. El segundo grupo le ponemos menos 1. Ahí, ¿qué pasó?
menos 1, perdón, añadir, y luego 1, y añadir, y entonces ahí me da 0 también. Eso. Digamos que esos son los contrastes por polinomios que vamos a programar, vamos a continuar. Bien, creo que nos vamos a pedir algunos post-hoc. Vemos los post-hoc que vamos a pedir por acá. Entonces, los post-hocs que vamos a pedir aquí van a ser, entonces usted me ayuda a recordar Tuki y el rectwq, ¿no es cierto? Y el de Dune, vea. O sea, y en Dune vamos a comparar por primero, ¿sí? Si no se suman varianzas iguales, entonces vamos a pedirle Games Howell, ¿ok? Entonces, ojo a este. Entonces voy a poner más chiquito el codo esto como para poderlos ver. Entonces me voy aquí, nos vamos a post-hoc, ¿sí? Y en post-hoc me sale. ¿Cuáles eran? Dijimos que era rectwq, Tuque veo, Tuque solito, y el de Dunit, y Dunit vamos a comparar por primero, ¿sí? Si no se suman varianzas iguales, vamos a pedirle Games Howell. Le damos continuar. En opciones vamos a pedirle aquí, bueno, si quieren los descriptivos, la prueba de homogeneidad de varianza para saber si las varianzas son homogéneas o heterogéneas, y las pruebas de robustos de Brown, Forsyth y la prueba de Walsh, ¿sí? Fíjense que también aquí en una opción me puede poner un gráfico de varianzas. Listo, le vamos a dar continuar, creo que sería así, como lo vamos a tener. Entonces, ve aquí, ya pedimos esto, ¿no es cierto? Ah, sí, listo, ya vamos por los resultados. Listo. Ya con esto le decimos aceptar y ya vimos la profundidad de la nova, como dicen, dónde están los resultados. Aquí verlos. Entonces, descriptivos, las medidas de cada grupo, ¿no es cierto? La prueba homogeneidad de varianzas mediante el estadístico de Levene. Entonces, si las varianzas son homogéneas, pues el valor de significancia tiene que ser mayor a 0,05. En este caso es mayor a 0,05, por tanto las varianzas son homogéneas. Entonces ya no vamos a tener en cuenta las pruebas robustas, ¿sí? ¿Por qué? Porque las varianzas son homogéneas. Tenemos que mirar aquí este valor del 0,913, porque son los que son basados en la media. Entonces, por tanto, aquí sí vamos a mirar la tabla de la nova y la tabla de la nova me está diciendo que sí hay un ajuste, 0,025, ¿sí? Por tanto, tenemos que mirar este primero. Sí hay una diferencia significativa en las medidas de cada grupo, no sabemos en dónde, pero sí hay. Luego, entonces, bueno, estas son las pruebas de tamaño del efecto. Entonces, en este caso, uno mira el eta cuadrado o el epsilon, cualquiera de los dos, y pues obviamente compararía ahí si el efecto es pequeño, mediano o grande, ¿sí? Pero es con esas. En el caso de los que quieran estimar tamaños de los efectos. Las pruebas robustas, pues son estas dos. Entonces, fíjense que aquí curioso que en la de Wells no dio significativo la de Brown, Forsyth sí. Pero ya sabemos que como tenemos un ajuste a la homogeneidad de varianzas, entonces el valor que hay que mirar es este. En el caso de que esto hubiera dado significativo, sí tendríamos que mirar uno de estos dos. Bueno, en este caso hubiese sido un problema porque uno me daría significativo y otro no, ¿no es cierto? Pero bueno, ya vimos que para este caso, pues vamos a mirar es el de la nova. Bien, ya sabemos que hay unas diferencias. Entonces, bueno, pues por acá ya había generado los contrastes polinómicos, mírenlos, menos 2, 0, 1, los contrastes que habíamos hecho, ¿no es cierto? Los polinómicos, y por acá estaría realizando esos contrastes, ¿no es cierto? Entonces, fíjese que en el contraste 1, ¿no es cierto? Que asume varianzas iguales, que es este caso, el contraste 1 es el grupo control versus los demás, ¿no es cierto? Contraste 1, el grupo control versus los demás. Entonces, aquí estamos mirando que sí hay diferencia significativa entre el contraste del grupo control versus los demás, porque el valor puede ser como 0,29. Entonces, sí hay una diferencia entre el grupo control y los grupos de intervención. Eso estamos mirando acá. Ahora, el contraste 2 me está diciendo que es entre 15 minutos y 30 minutos. Entonces, en el contraste 2, miramos por acá que no alcanzó a tener diferencias estadísticamente significativas. ¿Ok? Entonces, ese sería el contraste por polinomios. Bueno, en caso de que las varianzas no fuesen iguales, pues obviamente tendríamos que mirar esto. Ahora miremos las pruebas post-hoc. Entonces, primero miremos Tuki. Entonces, Tuki, fíjese que las pruebas post-hoc me hace todo el rato. Control versus 15 minutos no fue significativo. Control versus 30 minutos fue significativo. Pero la diferencia está entre el control y 30 minutos. Ahora, 15 minutos de control no hubo diferencia, 15 y 30 minutos no hubo diferencia, 30 minutos de control, pues ya vimos que sí hubo diferencias. Ahora, Tukey es cuando se asume que se cumple el supuesto de homogeneidad de varianza. Games Howell se mira cuando no se cumple el supuesto de homogeneidad de varianza, es decir, cuando las varianzas son heterogéneas. En este caso, pues, no lo vamos a mirar porque las varianzas fueron homogéneas. El de Dune también se podría mirar. Dijimos que hiciera todos los contrastes versus el primero, creo que fue lo que comparamos. Entonces, por eso aquí me compara 30 minutos y control. Por eso hay diferencia. El Dune me hace los contrastes que yo indiqué. Bueno. Esos serían los contrastes post-hoc. Aquí teníamos otros de Tukey, por acá subconjuntos, los saca por subconjuntos homogéneos, control, 15 minutos, bueno, entonces en este caso control de 5 minutos, bueno, hubo significancia, ¿no es cierto? Y luego por acá me sacan subconjuntos 2 que sería 15 y 30 minutos y tampoco diferencia en esos dos, ¿no es cierto? Y con esta otra prueba también lo hace sobre subconjuntos homogéneos, entonces primero va a ser uno, el control 15 minutos y luego 15 y 30 minutos, entonces ya vimos que al igual que en esta prueba tampoco encontró diferencias. Las diferencias están entre el control y 30 minutos, pero acá no se planteó esa diferencia. Gráfico de medias, que ese podría usted reportarlo también. Fíjese que control y 15 minutos no hay diferencia, pero control y 30 minutos sí. ¿Sí? Por lo general, esa diferencia la encontró en Tukey, ¿no es cierto? Que fue en este Tukey que analizamos primero. Es decir, la diferencia está entre control y 30 minutos. Bien, esos serían los contrastes post-hoc, y eso es lo que nosotros tenemos por acá también en la presentación. ¿Listo? Todos esos tipos de contrastes. Pregunta. Yo sé que es denso. ¿Tienen ánimos para la nueva factorial o lo vemos en 8 días? Ustedes me dirán. Profe, lo que fue, hágale. ¿De buena seguimos? Dale. Sí. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo de la nueva factorial. De la nueva factorial, como su nombre lo dice, es cuando tenemos dos variables, en este caso, independientes, ¿sí? Es decir,